En esta línea que tenemos durante todo el día de hoy, y un poco el leitmotiv del seminario, que es la de presentaros a personas que están abriendo nuevos caminos, que aun siendo muy jóvenes están demostrando que todo es posible, para que un poco veáis gente que lo está haciendo y que cunda su ejemplo, cada uno como dice Nicolás, cada uno que elija sus batallas, ¿no? Pero en diferentes batallas lo que nos están demostrando es que es posible tener impacto global desde cualquier lugar del mundo. Hoy tenemos ahora a Nicolás Alcalá. Nico es la segunda vez que está con nosotros, ya estuvo con nosotros, no recuerdo si fue hace 2 o 3 años. ¿2? Ya Nico estuvo en nuestro radar hace tiempo y desde que yo lo conocí me quedé impresionado, impactado con su juventud y con lo que había sido capaz de hacer. No sé hasta qué punto conocéis su primer gran proyecto, que fue el Cosmonauta, que es, él estaba estudiando cinematografía en Madrid. No quiero pisarle su conferencia porque a lo mejor cuenta este tipo de cosas, pero recuerdo que nos decía que en las clases como que se aburría un poco, que no veía mucho valor añadido, así que con 20 años nada más y con 2 compañeros de la universidad decidió aprender haciendo y decidió lanzar un proyecto revolucionario como fue el Cosmonauta, que es contar la historia de la carrera espacial, pero vista desde el punto de vista de los soviéticos, y para ello puso en marcha, creo que inicialmente querían hacer un corto, y luego aquel proyecto tan interesante, dada la acogida, dieron el salto a hacer una película completa, y aquello fue una revolución en aquel momento. Revolucionó la manera en que se financian las empresas, la manera en la que se financia la película, la manera en la que se crea la película, la manera en la que se distribuye la película. Fue una revolución, marcó un hito a nivel mundial, con solo 20 años, como digo, y eso lo hizo ponerlo en nuestro radar. Vino aquí, fue una maravilla escucharle, y hace unos meses nosotros, os hablaba, no me acuerdo si fue ayer o esta mañana, de Singularity University, esta gran universidad creada en la NASA, por NASA, Google y una serie de empresarios tecnológicos en el año 2010, donde yo tuve la suerte de estar en 2010, y desde entonces tenemos una competición a nivel nacional que se llama Call to Innovation, que os animo a todos a que os metáis en internet, calltoinnovation.com, donde cada año seleccionamos a 2 jóvenes como vosotros, bajo el reto cómo crearías una España mejor a través de la tecnología, cómo resolverías algunos de los grandes problemas de España a través de la tecnología. Cada año participan cientos de personas, elegimos a 2 ganadores, a esos 2 ganadores les damos una beca para ir a estudiar a la NASA durante 10 semanas a este programa de Singularity University, y este año Nicolás Alcalá fue uno de los 2 ganadores, lo cual me dio una enorme alegría. Porque yo soy un gran fan de él, y acaba de aterrizar de Silicon Valley, donde ha estado las últimas 10 semanas, y yo creo que nos va a contar un poco de todo, ¿no? Un poco del Cosmonauta, un poco de Singularity University y un poco de su nuevo proyecto, que es una empresa de realidad virtual. Nicolás, muchas gracias por venir. Si me siento aquí, ¿me veis? No, ¿no? Desde atrás no me ves muy bien. ¿Sí? ¿No? ¿No? Venga, vale. Me voy para arriba. ¿Me veis? Sí. Me pasa una cosa, que cuando empecé el Cosmonauta tenía 19 años, nos empezaron a invitar a dar charlas y claro, empecé a darle charlas, de repente me encontraba con 19 años dándole charlas sobre cine a la mitad de la industria, ¿vale? Estaban ahí el productor de Almodóvar, el no sé quién, el tal, y bueno, la manera de enfrentarte a eso es echarle un par de tal y de alguna forma preparártelo mucho y muy bien y estar muy seguro de ti mismo. Llevo dando charlas desde entonces, me habré dado, no sé, 150 charlas, y cuantas más doy y más cosas aprendo, menos ganas me entran de hacer presentaciones súper preparadas, porque me siento como un poco ridículo, especialmente después de las charlas que os han dado esta mañana. ¿Javier ha estado esta mañana al final? Javier, Antonio, o sea, me siento como muy pequeño viniendo aquí con un montón de slides a contaros cómo tenéis que hacer las cosas, ¿no? O cómo las he hecho yo. He decidido como darle un poco la vuelta a esto. Normalmente tengo charlas con 200 slides, con un montón de cosas. Las he tirado. He decidido hacer una charla con 5 slides y una Moleskine. Llevaba sin escribir en papel algo así como 8 años.
y esta mañana me he puesto a escribir, he puesto unas cuantas notas y he decidido que esto iba a ser más una charla informal, así que puede ser probablemente un desastre, desestructurado y desorganizado, pero lo que quería era un poco, en lugar de hacer como una narrativa muy estructurada, era contaros unas cuantas ideas y sobre todo unas cuantas historias de cosas que me han pasado en los últimos años y que creo que inspiración habéis tenido como de sobra, y en realidad yo vengo aquí a compartir con vosotros un poquito de los regalos que me ha dado un montón de gente que me ha acompañado en este camino, ¿no? Creo que uno de los mayores regalos que me han dado nunca ha sido ir a Singularity. Gracias, Juan, porque sin ti ni me habría enterado que existía. Y me ha pasado una cosa, y es que tengo tanta información en la cabeza, ha sido tan bestial, tan salvaje la experiencia, que llevo las últimas 3 semanas, y es algo que, hablando con exalumnos y gente que ya ha estado, les pasa a todos, ¿no? Estoy sin palabras, es como que mi cerebro está colapsado, se me lo han frito, y necesito como todo un proceso, ¿no? Yo creo que me va a llevar semanas y meses volver a estructurar la cabeza y a entender, o sea, es como que de repente tu mundo se da la vuelta, ¿no? Te lo ponen patas arriba y cuesta, ¿no? La primera vez que vine a Almería fue hace 10 años exactos, tenía 18, vinimos con mis 2 ex socios, Bruno y Carola, a rodar un documental en Las Salinas, y estuvimos ahí en Las Salinas de Cabo de Gata, me enamoré de Almería para siempre, he vuelto muchas veces desde entonces, y creo que una de las cosas, bueno, ahí empezó, digamos, ahí empezó el viaje con estos 2 chicos que conocí en la universidad, y decidimos formar una productora. Y una de las cosas, y por los que tengo ese título aquí, que creo que ha hecho que hiciéramos todo ese viaje y que funcionara, es esto, es el foco, ¿vale? Ahí dice, escoge tu batalla, patea unos cuantos culos y repite. Y venía justo ayer, estaba hablando con mi socio, mi nuevo socio de la nueva empresa que he montado, y hace unos meses me dijo, tengo una idea para hacer una cosa tecnológica y tal, relacionada con lo que estamos haciendo, y la empezó a desarrollar, y yo siempre le decía, tío, vamos a focalizar en lo que estamos haciendo, que es al final realidad virtual, y eso, déjalo, ya lo desarrollaremos en su momento. Y justo ayer, en una aceleradora de Estados Unidos muy famosa de realidad virtual, digamos que seleccionaron una empresa que estaba haciendo eso que él quería hacer, ¿no? Y el tío decía, joder, ¿ves? Si lo hubiésemos hecho hace 2 meses. Y yo decía, no porque estos tíos a los que han seleccionado llevan, igual que tú y yo llevamos 8 meses trabajando en esto, que es realidad virtual, llevan 8 meses trabajando en eso. Y si a nosotros nos ha llevado 12 horas al día durante los últimos 8 meses, ¿en qué ratos libres ibas a desarrollar esto y a poder competir con 8 tíos que llevan focalizando solo en eso 8 meses? Y esto, ¿no? Esta idea del foco. Yo creo que esto es una de las cosas que algunos de mis maestros y mentores me han enseñado, y es lo que hace que un proyecto se empiece y se acabe. La cabezonería, el centrarte en una cosa e ir a muerte. Y creo que el Cosmonauta fue un esfuerzo de 5 años haciendo solo eso. Es muy gracioso porque ahora cada vez que alguien viene y obviamente me conoce por el Cosmonauta y me dice, oye, he encontrado no sé qué cosa de cosmonautas rusos, y digo, tío, no más, por favor, no quiero volver a oír hablar de cosmonautas, ya está, ¿no? Pero fue una experiencia en la cual durante 5 años yo solamente hablaba de cosmonautas. La manera en que empezó esto fue en la uni. Recuerdo una vez fuimos a hablar con un productor, yo tenía 19, había hecho 2 cortos, y le dije, quiero hacer una peli. Y me dijo, bueno, hombre, las cosas no funcionan así, ¿cómo vas a hacer una peli? Haz unos cuantos cortos, métete en la industria, trabaja gratis, cúrtete, trabaja ayudante de dirección, trabaja de ayudante no sé qué, y ya en 10 años así ya haces tu peli como todo el mundo. Y dije, no, es que cortos ya he hecho 2, quiero hacer una peli. Y dijo, eso no se puede. Le dije, además quiero hacer una peli ambientada en Rusia, de época. Y me dijo, y la quiero rodar en inglés. Y además no va a ser solo una peli, va a ser un proyecto transmedia. Eso quiere decir que mi historia la voy a contar en un largometraje y en 36 cortos y en un libro y en una ficción en Facebook, y todo eso va a ser la historia. Y además de eso, la quiero distribuir en internet, gratis. Y no solo gratis, además le quiero poner una licencia Creative Commons, no sé si lo conocéis, es un tipo de licencias alternativas al copyright, para que cualquiera pueda copiarla, distribuirla, exhibirla en un cine, incluso remezclarla si le apetece. Y además
quiero hacer el primer estreno de la historia el mismo día. Se va a estrenar en cine, televisión, DVD e internet el mismo día, a la misma hora, para que sea el espectador el que elija dónde la quiere ver, no se lo diga yo. Y claro, os imagináis que la respuesta fue divertida, pero cuantas más veces nos decían que no, más nos encabezonábamos y se nos fue de las manos. Y acabamos haciendo todo eso que os he dicho, pero no solo. Porque claro, cuando estás en España y haces pelis, en España las películas se financian con subvenciones públicas y nada más. Y entonces cada vez que vas a hablar con el señor de la subvención, el señor de la subvención te dice ¿cómo vas a hacer esto si no eres Garci o Almodóvar? Yo no te voy a dar dinero para que hagas una peli. Y cuando vas a un inversor privado te dice no, ¿cómo? Si por un lado en España solo se financian con subvenciones y por otro ¿estás loco? ¿Qué te pasa? ¿Quieres hacer todas estas cosas que nadie ha hecho? Entonces, la otra cosa que hicimos fue decir, bueno, pues si no podemos financiar la película de manera convencional y todo el mundo nos dice que no se puede hacer porque tenemos 20 años, no tenemos experiencia y el proyecto es loquísimo, vamos a ir a preguntarle a otra gente a ver si nos ayudan. Y pusimos el proyecto en internet y fue el primer proyecto de crowdfunding que se hizo en España. Ahora el crowdfunding es como bastante conocido, hay miles de proyectos, es una industria de miles de millones, pero en aquel entonces no había nada. De hecho, no existían ni siquiera las plataformas, ni Berkami, ni Kickstarter, ni ninguna de estas. Así que hicimos nuestra propia plataforma y empezamos a pedirle a la gente que nos ayudaran a hacer nuestra peli. Y acabamos recaudando $500.000 de euros, de más de 4.000 personas, y al final la hicimos. Os quiero poner un pequeño tráiler para que veáis un poco en qué resultó, porque claro, yo había hecho solo 2 cortos y cuando la gente de la industria me preguntaba y me decía, pero si tú no sabes dirigir, o sea, ¿qué vas a hacer si no habéis hecho nunca? Si no sabéis ni escribir, ni dirigir, ni producir, ni distribuir, Y entonces, como no sabíamos, por eso lo hicimos. Yo en lugar de coger y ir y pagar un máster, decidí ir y hacerme yo mi máster y gastarme el dinero en sobrevivir mientras tanto y hacérmelo a medida y aprender todas las cosas que no sabía hacer haciéndolas. Fue muy gracioso el primer año que estrenamos el tráiler, cuando llegamos, después ya la industria ya nos conocía, pues llevamos 4 años dando por saco en foros y en conferencias, y claro, todo el mundo se esperaba con una peli de internet, ¿no? Los chavales esos de 20 años que están haciendo la peli de YouTube y eso, y moló mucho ver las caras de la gente cuando les enseñamos el tráiler. I'm currently on my 3rd orbit of the moon. Isn't she beautiful? Is this man bothering you? Because I can get rid of him for you if you like. Who do you think should go? Chalamet's not working on his Luda project here. You're being pathetic. I don't want to go! Do you copy? Kurova? This is Chaika, do you read? Andre, Julia, do you hear me? Where are you? Molaría mogollón. Vale.
molaría mogollón que os dijera que esto es un súper caso de éxito y que viniera aquí a contaros la historia del ganador. No es el caso, la peli fue muy mal económicamente, por ejemplo. En la otra mano, ganó 18 premios internacionales, fue muy duro, nos pasaron cosas terribles, que teniendo entre 20 y 26 que teníamos cuando la terminamos, pues creo que nos van a marcar para el resto de nuestra vida. También pasaron muchas cosas buenísimas y alucinantes. Hay 1000 historias detrás de esto. Os quería contar un par que me parece que ilustran un poco lo que decía al principio, ¿no? El de focalizar y no aceptar noes. Recuerdo, por ejemplo, que habíamos conseguido más o menos 150.000 euros en los primeros 2 años con el crowdfunding y firmamos un acuerdo con un inversor ruso, un productor que iba a poner otros 150.000 y aunque el presupuesto de la película era casi 1 millón, pues con eso teníamos para rodar, como fuera, porque ya llevábamos 2 años y era como de, hay que rodar. Y nada, durante 5 meses yo me encerré, terminé el guión, la productora empezó a producir, contratamos un equipo, bueno, contratamos y fichamos un equipo de 40 personas, preparamos todo el material, absolutamente todo, estaba listo, habíamos enviado todo el material técnico a Letonia, que era donde íbamos a empezar a rodar, y a una semana del rodaje, exactamente a una semana, nos llama el productor ruso y nos dice que ha tenido un problema económico y que no va a poner la pasta. Eso era la mitad del presupuesto. Eso significaba que en lugar de las 12 semanas que necesitábamos, podíamos rodar 4 y media. Era imposible terminar la película que queríamos hacer en ese tiempo y más con todo listo. Y además, si no rodábamos y lo posponíamos, íbamos a perder la mayor cantidad de lo que nosotros ya habíamos recaudado porque lo habíamos invertido ya. Así que lo que hicimos fue ser muy honestos y muy sinceros. Hay una cosa en la que no estoy de acuerdo contigo, Antonio, hablabas antes del secretismo en las empresas. Una de las cosas que nosotros hicimos desde el principio fue ser muy transparentes, todo lo contrario, lo opuesto a lo que se hace normalmente en las empresas, y decidimos contarlo todo. Y estaban públicas nuestras cuentas, y estaban públicas las cosas que salían mal y las que salían bien, y eso consiguió que un montón de gente, incluida la gente que trabajaba dentro, se sintiera parte, sintiera que de alguna forma estaba siendo parte de un proyecto. Por eso, esa comunidad de gente que teníamos respaldándonos detrás, que decía mi película y no una película, cuando hicimos un pequeño vídeo y un anuncio diciendo que la habíamos jodido y que nos habíamos quedado sin la mitad del precio y nos montamos literalmente en el avión, antes le dimos a clic, lo subimos a YouTube y no hicimos nada más, y nos montamos en el avión y nos fuimos a rodar sin saber si íbamos a tener suficiente pasta para poder volver. Entonces nuestra comunidad de miles de personas que nos apoyaban empezó a contárselo a todos sus amigos y a decirles, tío, tienes que salvar el cosmonauta. Y en 3 días recaudamos 130.000 euros. Y eso salvó el rodaje. Y como estas nos pasaron 500.000. 500.000. Tuvimos todo tipo de problemas en el rodaje, todo tipo de problemas en la postproducción, siempre nos estábamos quedando sin dinero y sacándolo debajo de las piedras. Recuerdo, por ejemplo, en el estreno, fue otra locura. Lo mismo, a un mes del estreno, que si haces una idea, normalmente un director, una persona normal que dirige, pues dirige la peli, después la monta y después se va a su casa. Un productor normal produce una peli, que ya es suficiente esfuerzo, se la entrega al distribuidor y después se va a su casa. Y el distribuidor, a su vez, coge y contrata al distribuidor de DVD, que hace el DVD y después se va a su casa. Y luego un exhibidor, que es el que la pone en el cine. Bueno, nosotros hicimos todo eso nosotros, con lo cual en el mes previo al estreno de la peli estábamos así, haciendo malabares con terminar una peli de 36 cortos y un libro, editar el libro, editar el DVD, editar la edición especial coleccionista que hicimos nosotros mismos encargando la China, negociando con los fabricantes chinos de USBs, a ver si los sacábamos más baratos. Terminar la web, una web donde iban a estar alojados todos los contenidos porque era la primera vez que se estrenaba una peli online con todos los contenidos. Y además negociando con las distribuidoras y con las exhibidoras y se nos cayó otro inversor y nos quedamos sin pasta para el estreno y de nuevo, otra vez, esta vez sí que no pedimos más, simplemente lo hicimos con lo que teníamos y fue muy bonito porque nosotros organizamos el estreno de Madrid y de Barcelona, al que vinieron unas 1000 y pico personas a cada uno, llenamos el Cine Capitol de Madrid, llenamos el CCCB en Barcelona y lo que hicimos fue decirle a la gente de alrededor del mundo, oye, ¿por qué no nos ayudáis a estrenar la peli? ¿Por qué no, si conocéis a alguien que tenga un café o un cine o una sala, os encargáis de organizarlo
y vamos al 50%. Y si la queréis poner gratis, ponedla. Lo que queremos es que la vea cuanta más gente mejor. Entonces, la semana del estreno, de repente, estábamos estrenando nuestra peli indie pequeñita, sin presupuesto, en 14 países, en 90 salas de todo el mundo. Insisto en el no se puede. Yo creo que lo hicimos porque nos dijeron que no. Si nos hubiesen dicho a todo que sí, igual no lo habríamos terminado. Pero hay una cosa, y que creo que se lo he escuchado a Juan 1000 veces, lo hemos escuchado antes en las mismas conferencias, que la gente que hacemos cosas acabamos todos coincidiendo más o menos en las mismas cosas que suenan un poco a como autoayuda, ¿no? Venimos aquí en plan gurú a contaros las reglas de cómo molar y triunfar en la vida. Pero es que suelen ser las mismas cosas las que funcionan, y funcionan una y otra vez. Y creo que tienen que ver con esto, con no aceptar el no se puede con uno mismo. Creo que el 95% de las veces el no se puede nos lo decimos nosotros antes de que nos lo diga nadie. Creo que la diferencia entre las personas que hacen cosas que molan y las que no las llegan a hacer es que ni siquiera lo intentan. O sea, ¿cuántas veces habéis dicho, nah, eso no se puede hacer, ¿para qué lo voy a intentar siquiera? Y ¿cuántas de las veces que lo habéis intentado os han dicho que no? Y si hacemos estadísticas de esto, estoy convencido de que el número de veces que os dicen que sí cuando simplemente preguntáis es salvaje. O sea, yo una de las cosas que creo que hizo que este proyecto se terminara fue que tuvimos una caradura increíble. Tengo un montón de historias relacionadas con esto. Me acuerdo una vez que yo era súper fan de Tarkovsky, que es un cineasta ruso súper mega idolatrado alrededor del mundo por cineastas. Él desafortunadamente ya estaba muerto, pero yo quería conectar con su entorno de alguna manera. ¿Y qué hicimos? Enviar cartas. Y le enviamos una carta a su hermana, y su hermana alucinó con nuestro proyecto y nos firmó una carta de recomendación. Y contactamos con su compositor, que es Artemiev, que es uno de los compositores más importantes de la música electrónica del mundo y de cientos de películas, y el tío dijo, me parece increíble lo que estáis haciendo, y era como, yo no me puedo creer que estoy hablando con Artemiev, me temblaban las piernas. Y el tío no solo nos envió una carta, sino que nos cedió los derechos de las bandas sonoras de Tarkovsky, que acabamos utilizando en algunos de los cortos. Y recuerdo, por ejemplo, enviarle pues, lo mismo, cartas a cosmonautas rusos, al tío que hizo el primer paseo espacial, por ejemplo. Le digo, no, como ese tío hace 35 años, 40 años, subió al espacio y fue el primer tío que salió a una nave y estaba ahí flotando y es un héroe nacional. Y ahí estábamos nosotros enviándole una carta diciendo, que queremos hacer una peli sobre cosmonautas rusos, ¿nos ayudas en algo? Y de repente teníamos el apoyo de cosmonautas rusos, de la Agencia Espacial Rusa, de la Embajada Rusa en España, de un montón de gente que lo que hacían era ayudarnos a conseguir más gente. Porque la gente entraba en nuestra web, de 3 chavales que estaban en la universidad, que habían hecho una web de crowdfunding, no sé qué era, y veían, hostia, pero si esta gente la apoyan cosmonautas rusos y la Agencia Espacial Rusa, esto debe ser serio. Y así íbamos consiguiendo cosas, simplemente preguntando. Entre medias de esas también nos dijeron 100 veces que no, pero muchas nos dijeron que sí. Hubo una muy graciosa, no sé si os acordáis, con todo este lío que hubo con el tema de la Academia de Cine, Internet, hubo un momento en que nombraron a Led de la Iglesia, director de la Academia de Cine, y hubo mucho revuelo porque empezó a hablar de Internet, de una industria que como que Internet le da pánico y miedo. Y el tío, según llegó de director de la Academia, dijo, bueno, voy a organizar aquí una reunión en la Academia de Cine con los de Internet, ¿no? Vamos a sentarnos a ver de qué va esto. Y un poco otra vez el poder de la comunidad, ¿no? Y de tener gente que te aprecie de alguna forma. Recuerdo que alguien le preguntó por Twitter, en plan de, oye, ¿has invitado a los del Cosmonauta? En plan de, ¿estás hablando de Internet y de cine? ¿Los has invitado? Y el tío respondió en Twitter, en plan de, ¿qué es el Cosmonauta? Y bueno, avalancha. O sea, hubo, no sé, creo que le llegaron algo así como 1200 tweets en 2 horas y media. ¿Cómo no vas a conocer al cosmonauta, tío? Invítalos, estás loco, por favor. Total, que nos invitó y acabamos ahí y nos acabamos haciendo muy colegas de Alex. Y de ahí surgieron unas charlas en las cuales nos juntábamos cada mes pues, para tomar algo, gente que tenía que ver con Internet, con el mundo del cine y tal. Y recuerdo que en esa época yo había intentado empezar la banda sonora, yo ya estaba montando la peli, había intentado empezar la banda sonora con un compositor, no había funcionado muy bien, estaba ahí como muy perdido con el rollo de la música y
Y entonces a una de esas charlas vino Alex de la Iglesia y se trajo a su compositor, que había hecho con él las últimas 3 pelis. Y yo lo conocí, y cuando llegué a casa me metí en su web y escuché la música que hacía y flipé en colores. O sea, es uno de los 3 mejores compositores que hay en España de bandas sonoras. Y entonces hice una cosa un poco loca, que es algo que nunca se debe hacer. Normalmente cuando estás montando, tú tienes que montar sin música o con una música muy, muy de referencia, porque si montas con la música y después cambias la música, el montaje no funciona, ¿vale? Es algo que el montaje tiene que ir lo más despegado posible de la música. Yo cogí y me puse a montar con sus músicas de bandas sonoras anteriores y me puse a montar a la nota, ¿no? O sea, él hacía así con un violín y yo metía un corte y quedaba, claro, espectacular. Y entonces me monté, no sé, 5 escenas y se las empecé a enviar por email. Joan, mira lo que he hecho. Y me decía, ¿qué es esto? Y entonces le enviaba otro. Joan, mira qué guay queda esto. Y el tío empezó a flipar. ¿Qué estás haciendo, tío? O sea, 1, ¿qué estás haciendo utilizando mi música? 2, estás montando algo que después no se va a poder usar. ¿Qué haces, loco? Y nada, y le di tanto por saco que le convencí y acabó siendo el compositor de la banda sonora de la peli. No solo eso, sino que además le di tanto por... Llegó un momento en que nos sentamos y el tío me dijo, esto que has montado con mi música, yo no puedo repetirlo. O sea, lo has montado tan al dedillo que es imposible. Así que acabamos consiguiendo los derechos de sus músicas de discos anteriores y los acabamos utilizando en la película. No sé, o sea, al final creo que el resumen es preguntar. La mayoría de las veces funciona. De hecho, una historia graciosa, ¿les has puesto ya el vídeo de Jason Silva, Juan? El de Jason Silva, el de Radical. ¿Sí? Vale. Yo conocí a Jason Silva, si visteis el vídeo esta mañana, por primera vez aquí. No había oído hablar de él y Juan lo puso y yo flipé en colores. Y dije, ese tío, ¿quién es? Qué genio. Y desde entonces me hice fan, así fan, rollo fan histérica que llora y le tiemblan las piernas. O sea, me encanta lo que hace, me parece que es el tío que está comunicando mejor sobre las ideas más disruptivas del mundo. Y esto fue hace 3 años, de hecho él suele llevar estas camisetas, no sé si en ese vídeo la lleva, pero suele llevar estas cosas. Y ahora estamos trabajando con él. El primer proyecto que vamos a hacer con mi nueva empresa, que de realidad virtual, va a ser el primer Shots of O hecho en realidad virtual. ¿Cómo? Pues porque le envié un email y le pregunté. Le dije, tío, estoy haciendo esto, me alucina lo que haces, quiero hacerlo contigo. Y dijo, wow, a mí también me flipa lo que tú haces, claro que sí, hagámoslo. ¿Por qué no? ¿No? Creo que la cosa que más he aprendido a lo largo de este proceso, de hecho me ha pedido alguna vez algún amigo que escriba algún texto sobre cuál ha sido el aprendizaje del cosmonauta, ¿no? Y os podría hablar de distribución y de cine y de internet y de las redes sociales y molar un montón y contaros que somos caso de estudio en todo el mundo y no sé qué, pero creo que mi mayor aprendizaje ha sido este. Y es algo que creo que se aprende, supongo que a hostias, en la mayoría de los casos. Hay gente que no, al final, ahora está como de moda hablar de empatía, ¿no? Y la empatía es una cuestión química, ¿no? Tiene que ver con neurotransmisores, con la oxitocina, con la serotonina, con la dopamina, con las cosas que nos generan procesos químicos en el cerebro y nos hacen conectar. Y hay gente que tiene más empatía y gente que tiene menos. Así, de forma natural, por su ADN. De hecho, el otro día en Singularity nos hicieron un análisis de ADN, que es una de las cosas más fascinantes que he hecho en mi vida. O sea, sumergirme en mi ADN y ponerme a buscar entre todos los miles y miles de combinaciones y todas las cosas que el ADN te puede contar sobre ti mismo, como por ejemplo que a mí el cilantro no me sabe a sopa, eso es fascinante. A los que no os gusta el cilantro, que sepáis que es genético. No es porque no mole el cilantro, os sabe a jabón por vuestros genes. Pues una de las cosas que descubrí fue que por mi genética yo tengo la oxitocina muy baja, ¿vale? Y eso me llevó a un montón de conflictos con un montón de personas porque al final estaba súper focalizado y sé que esto es un poco contradictorio con lo que os he dicho al principio, pero creo que es importante el balance. Focalizar en algo a muerte es importante, pero primero las personas siempre, porque cuando focalizas mucho en algo te pasa esto, que el estrés de repente te empieza a comer
y de repente lo único que te importa, ¿no?, son como los objetivos. Y vosotros que trabajáis, la mayoría de vosotros, en una empresa, más todavía, porque tenéis un montón de objetivos que cumplir en esta semana, en este mes, en este ejercicio, en no sé qué. Y yo lo que he descubierto es esto, es que no hay nada mejor que tratar bien a la gente. Ese es lo que más felicidad os va a dar en la vida, va a ser tener buen rollo y cuidar de las personas que tenéis alrededor. Yo tengo un buen mal ejemplo de cómo aprendí esto a hostias, aparte de pelearme con mi equipo durante 2 años mucho, cosa que, de lo que no diría que me arrepiento porque me enseñó muchas cosas, pero fue difícil para todos. Hace 3 años casi, un chico nos envió un email, igual habéis oído hablar de esta historia también. Un chico nos envió un email a la productora pidiendo trabajo y yo le respondí con muy poquita empatía, ¿vale? Estaba hasta las bolas, un mal día, muy cansado, no supe ver que detrás de ese email genérico y maleducado, no maleducado, pero genérico y poco cuidadoso, había una persona. Y le respondí muy mal y esto se hizo viral, y se hizo viral significa que acabé recibiendo decenas de miles de insultos, de llamadas, de amenazas a mí, a mis amigos, a mi familia, amenazas de muerte, hackeo de nuestras cuentas, fotos posteadas online, oportunidades de trabajo que se fueron a la mierda por esto. Afectó a la película y no afectó solo a mí, sino a un montón de gente que tenía alrededor, y fue un caso como grande, periódicos y cosas así, ¿vale? Cualquier, creo, otra persona que hubiese tenido un poquito menos de autoestima de la que tengo yo, por suerte, creo que habría estado en una situación difícil, incluso de riesgo. O sea, creo que hay situaciones como esta, en la cual sientes que hay miles de personas queriendo que te mueras, literalmente, y diciéndotelo, que te pueden llevar a cosas muy complicadas. Y creo que ahí tuve la suerte de tomarlo como una lección, y en lugar de odiar mucho a la humanidad porque me odiaba, hacer al revés. Y eso me provocó una ola de amor hacia la gente, así, en genérico y en lo particular. Y desde entonces cambió un huevo. Cambió mi manera de tratar a la gente, cambió mi manera de escuchar a la gente, y eso ha transformado también mis procesos de trabajo, y ha transformado la manera en que hago cosas, y ha transformado toda la ansiedad de hacer proyectos y que no salgan y tal, en algo mucho más interesante. Así que esta sería una de mis lecciones vitales más importantes, que os diría que tenéis que tener en cuenta antes que casi cualquier otra. Hablando de esto, una cosa importante es esta. Esto se está empezando a hablar mucho más del cerebro últimamente, lo cual me agrada mucho. Estamos empezando a hablar mucho más de cómo nos sentimos, cómo nos relacionamos, cómo lidiar un poco con las emociones y demás. Y es verdad que se está empezando a hablar mucho de empatía. Relacionado con esto es otra cosa que quiero comentar. La empatía está bien, pero creo que la empatía, que al final es ponerte en el lugar del otro, está bien hasta un punto. Por lo que os decía antes, la empatía es una cuestión química, hay veces que tienes más y veces que tienes menos. De hecho, si tienes demasiada, es una putada. Porque si a ti te está pasando algo y yo me pongo en tu lugar y siento lo mismo que tú, voy a estar igual de jodido y no te voy a poder ayudar, ¿vale? Entonces, está bien tener un poquito de empatía, ser consciente de cómo se siente la otra persona, pero creo que la clave, que es algo que es una cuestión de terminológica, es la compasión, ¿vale? La compasión es una cualidad humana, racional, que no depende de nuestra química y de nuestro ADN, que tiene que ver no con ponerte en el lugar del otro, sino con querer ayudar al otro, en la que sea, en la situación en la que esté, con entender qué le pasa y, aunque no seas capaz de sentirlo, querer ayudar. Clave. Esto no me lo he tatuado todavía, pero en algún momento lo haré. Bueno, está un poco cortado esto. Creo que esto es básicamente la base de lo que os están contando aquí estos días, ¿vale? Es entender realmente la idea de que las estructuras están cambiando de forma radical. No, lo siguiente. Es, creo, la primera vez en la historia que una generación entera, y hablo de
Yo tengo 28, diría que soy la generación, y los que tengáis más o menos mi edad, somos la generación de en medio, que vivimos las dos cosas, los dos mundos, ¿vale? Las nuevas generaciones creo que son la primera generación en la historia que no tiene un espejo en el que mirarse. Nada o casi nada de lo que han aprendido las generaciones anteriores, nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros mayores, los profesionales, nuestros jefes, nada sirve. Algunas cosas sirven, la mayoría no, porque el mundo se está desestructurando por completo y cambia a una velocidad. Antes los cambios tardaban una década, 2 décadas, 100 años. Ahora cambian todos los días. La única certeza es la incerteza. La única manera de enfrentarse a esto no es sabiendo más, es convirtiéndose en alguien que sabe adaptarse mejor y más rápido. Y esto hay que como grabárselo en el cerebro, no como algo malo, en plan y acordarse de los viejos tiempos, sino como algo muy bueno. Porque de pronto es una oportunidad de que cualquiera haga cualquier cosa. Y a mí esto me parece brutal. Tenía aquí como nota contaros un par de anécdotas graciosas. Supongo que no sé si conocéis a Ricardo Semler. Él es el fundador y no sé si es el CEO o presidente de una empresa que se llama Semco. Es guay porque el tío, con 20 años o así, su padre tenía una fábrica grande, una empresa grande, y le dijo, quiero que la dirijas. Y él llegó con 20 años y le dijo, ok, pero con una condición. Yo no vengo aquí a trabajar para ti, si la dirijo voy a hacer lo que me da la gana. Y el padre se enfadó mucho, tiró los papeles y él se fue. Y a la semana su padre le llamó y le dijo ok. Y entonces empezó una transformación que están haciendo en otras empresas, que a mí me parece de las cosas más alucinantes que van a pasar en los próximos años. Ellos lo llevan haciendo 30 años, pero es alucinante. Es una empresa que factura 500 millones de euros al año, que lleva creciendo desde hace 25 años un 30% anual todos los años sin parar, en la cual no hay jefes, no hay nadie por encima de nadie. Hay una total libertad para que cada cual haga más o menos lo que le dé la gana. De hecho, por ejemplo, el salario lo decides tú. Solo hay una condición, que tu salario lo pongas públicamente en un lugar que todo el mundo pueda ver y cada 6 meses hacen una evaluación. Son los propios empleados los que evalúan con quién quieren trabajar. Oye, pues de la gente con la que he trabajado, estos 3 tíos me ha molado. Y para el siguiente proyecto quiero trabajar con estos 3. Y así se van armando equipos de trabajo y la gente que no acaba teniendo nadie que les seleccione, pues les dicen, oye, vas a tener que buscar algo donde puedas encajar porque no está funcionando. Los empleados deciden cuándo van a trabajar, cuándo toman vacaciones, cuánto tiempo trabajan, en qué proyectos trabajan. Y hay cosas fascinantes que Ricardo dice, como por ejemplo que todos hemos aprendido a enviar un email un domingo, ¿verdad? Lo hemos hecho todos, enviar un email de trabajo, contestar un email de trabajo un domingo. Pero nadie nos ha enseñado nunca a ir al cine un lunes por la mañana. Y al final la vida va un poco del balance, ¿no? De poder estar suficientemente contento y las cosas importantes en realidad es ir al cine, no trabajar. Excepto para los que tenemos mucha suerte y disfrutamos nuestro trabajo tanto como otras actividades, pero no quita que solo hagamos esas, ¿no? El tío en una de sus charlas, que os ultra recomiendo ver, cuenta una anécdota hablando un poco de esto, de cómo se está desestructurando todo y cómo normalmente entendemos siempre las cosas al revés, ¿no? Dice, una vez iba a volver a casa del trabajo y estaba en la parada del autobús y llegué justo, o sea, llegué corriendo y lo perdí. Y dije, bueno, voy a caminar hasta la siguiente del autobús y a ver si llego. Y llegó y justo perdió el siguiente también. Y dijo, bueno, voy a ir a otra parada que está por ahí arriba de camino a casa, y siguió caminando y iba a coger el tercer autobús y lo perdió. Y al final acabó llegando a casa caminando y le dijo a su mujer, muy contento, en plan de, hoy venía del trabajo y al final he perdido 3 autobuses y me he ahorrado los 2 euros del billete, qué bien. Y su mujer le dijo, eres idiota, que podías haber perseguido un taxi y ahorrarte 20. Es esta idea, ¿no?
repensar un poco las cosas, las estructuras de las empresas, la manera en que funcionamos, la manera en que hacemos cualquier cosa, ¿vale? Otra cosa reveladora que he aprendido este verano en Singularity y es bastante alucinante y bastante reveladora del mundo en que vivimos ha sido lo terrible que es que desde pequeñitos nos digan dónde tenemos que encajar, ¿vale? Todos aquí hemos hecho primaria, algunos habréis hecho bachillerato, algunos habréis hecho FP, algunos habréis hecho una carrera universitaria, pero en todo ese camino, desde que tenéis más o menos 14 años, hemos elegido ciencias o letras. ¿Tú eres de latín o eres de biología? Y ha habido una separación absoluta entre nosotros, ¿vale? En Singularity, una de las cosas más chulas que hay en las clases es que hay un laboratorio donde hay una impresora, bueno, una no, hay como 25 impresoras 3D para que puedas hacer lo que quieras, hay una cortadora láser, hay circuitos, hay lo que quieras, ¿vale? Yo me he pasado medio verano ahí hasta las 3 de la mañana encerrado construyendo cosas, que es algo que nunca en mi vida había hecho. Y en mi proyecto que hice allí estuve trabajando codo a codo con ingenieros y con científicos. Y por primera vez en mi vida, en 28 años, he entendido cuál es el trabajo de un ingeniero y por qué los científicos hacen lo que hacen. Y esto es ridículo y me da vergüenza, pero nos pasa a todos. Estamos tan compartimentados en nuestro mundo que no nos mezclamos. Y hay una anécdota maravillosa que nos pasó en el rodaje de la peli. Estuvimos rodando entre Letonia y Rusia, ¿vale? Y cuando fuimos a Moscú, los tíos de sonido, los chicos que hacían el sonido directo, contactaron con un tío loco que hacía temas de audio y tal, que fabricaba sus propios cacharros que habían encontrado por internet y les fueron a ver. Y no sé si conocéis Lomography, estas cámaras de plástico que venden que ahora están súper de moda, que todos los hipsters usan y molan mucho, y de donde sale Instagram. Instagram, ese rollo hecho polvo de las fotos, viene de Lomography, que al final salen las fotos así porque son cámaras de mierda hechas con plástico y las lentes son de plástico y la luz se cuela y se filtra y entonces hace cosas bonitas, ¿vale? La historia de Lomography, la que cuenta la marca, digamos, es que hace 15 años, dos chicos, creo que eran suecos o daneses, estaban en un viaje por San Petersburgo y no se sabe muy bien cómo, llegaron a una fábrica, antigua fábrica soviética, cerrada, y la abrieron y se encontraron dentro toda la producción de las antiguas cámaras de Lomography, que se llamaban Lomo, era una fábrica de la Unión Soviética, que básicamente eran cámaras de plástico fabricadas para los soldados, para que se las llevaran al frente a menos 30 bajo cero en Siberia, y bueno, si las cámaras no volvían, pues si volvían seguro tenían cosas interesantes, ¿vale? Y entonces se encontraron esa maravilla y las empezaron a vender y se convirtieron en una empresa que a día de hoy factura muchos millones de euros al año y que mucha gente en todo el mundo saca fotos con Lomography y después Instagram y toda una cultura, ¿vale? A nosotros nos habían sponsorizado, entre comillas, en el rodaje y entonces nos habían regalado un montón de cámaras y las llevábamos colgadas al cuello y tal. Entonces vamos a ver a este señor, el del sonido, un ermitaño ruso extraño, y nos dice: ¿eso que lleváis en el cuello es una Lomo? Nosotros, ah, sí, bueno, tal. Y dice: no me lo puedo creer. Nosotros esta historia no la conocíamos. Entonces nos empieza a contar. Dice: ¿eso de dónde lo habéis sacado? Entonces le contamos toda la historia de Lomography y el tío alucina en colores. Me dice: yo trabajaba en Lomo hace 30 años y con Lomo pasó una de las cosas más increíbles que pasó en toda la historia de la Unión Soviética y que nadie conoce. Y os lo cuento en secreto, pero si se entera Putin me detienen. El tío nos dijo: en un momento dado, en la Unión Soviética, plena Guerra Fría, años 50, 60, los rusos empezaron a dar cuenta de que los americanos estaban empezando a producir a lo bestia y con cosas de muchísima calidad. Dijeron: oye, los rusos siempre habían sido famosos por producir las mejores cosas. De hecho, hablando de la carrera espacial, si os dais cuenta, los rusos ganaron en todo. Primer satélite en la Luna, primer perro en el espacio, primera mujer, primer hombre, primer paseo espacial, primer todo menos la Luna. Y al final parece que perdieron la carrera espacial, pero es que todo lo demás lo hicieron mejor. Hacían cosas muy buenas. Y al menos empezaron a ver que los americanos empezaban a fabricar en serie cosas alucinantes. Dijeron: oye, esto hay que investigarlo. Formaron a un espía, le enseñaron inglés, le hicieron un perfecto americano, le enviaron a Estados Unidos,
El tío pidió trabajo, acabó trabajando en Ford, en la fábrica de Ford, y estuvo ahí 3 años trabajando en la cadena de montaje, y volvió y dijo, ya sé, ya he descubierto por qué esto funciona. Y dijo, el truco es que en las fábricas de Ford no hay paredes. Los ingenieros y los diseñadores y los tíos que ponen los tornillos están todos juntos. Todo el día están contándose los problemas mutuamente. Y es gracioso porque lo probaron en una fábrica random de la Unión Soviética, Lomo, y Lomo empezó a fabricar cámaras alucinantes, empezó a fabricar sistemas de sonido alucinantes, empezaron a exportarlos a Europa y en un momento alguien dijo, oye, que nos estamos convirtiendo en capitalistas. Chaparon la cortina, 15 años después, 20 años después, descubrieron estos chicos la fábrica cerrada tal cual la habían dejado, ¿vale? Si os miráis los artículos que ha habido en los últimos 3 años sobre todas las nuevas oficinas de las grandes compañías de Silicon Valley, en todas lo que están empezando a hacer es tirar las paredes. La nueva oficina de Facebook son no sé cuántas hectáreas cuadradas sin una sola pared. Y en esta mesa está Mark Zuckerberg programando y al lado está no sé qué empleado y van y vienen. Esta idea de mezclar entre industrias, seguro que aquí estáis, cada uno pertenecéis a 10 departamentos distintos y solo os veis a la hora de comer. Seguro que se están haciendo cosas alucinantes aquí, porque este no es el mejor ejemplo de empresa convencional, es una empresa bastante guay, pero como concepto, ¿no? El interdisciplinaros a mezclaros con cualquier otra disciplina, me parece una de las cosas más potentes que están pasando ahora. Esto me lleva a lo que os decía antes. Estamos viviendo uno de los momentos más emocionantes de la historia por una razón. Cualquiera puede hacer cualquier cosa. Y aquí se mezclan muchas cosas. Se mezcla la autoestima, la confianza en uno mismo, se mezcla que muchos lo vais a intentar y os va a ir como el culo y fallaréis y os desmoralizaréis y querréis volver a ser funcionarios. O sea, hay muchas cosas involucradas. Pero la realidad es que hace 30 años no podías hacer cualquier cosa y hoy sí. Tenéis a un clic de distancia toda la información de la historia de la humanidad. Si cualquiera de vosotros quiere aprender física cuántica, lo puede hacer sin ir a la universidad. Si cualquiera de vosotros quiere construir un ascensor espacial, puede intentarlo. Tiene los medios para intentarlo, tiene los medios para comunicarse con las personas que tienen el dinero para hacerlo. Dependerá de su labia, de la solidez de su proyecto, de su equipo, como decía Juan, y de que se lo proponga y de que focalice, ¿vale? Esto es como acojonante. Y lo decimos así y suena bullshit porque luego uno se pone y al final acabamos diciendo, sí, está toda la información, pero seguro que no se puede. Ni siquiera lo intentamos, es lo que os decía al inicio. Ni siquiera nos lanzamos a intentarlo, pero es que a día de hoy todos los ejemplos que os han contado aquí, todos los ejemplos que veis en las charlas TED, todos los ejemplos que veis de grandes triunfadores, es peña que dijo, si tengo las herramientas, voy a intentarlo, mejor pedir perdón que permiso. Tengo una teoría y es que nos estamos convirtiendo en dioses. Y esto es bastante alucinante. Pensadlo un segundito. Pensad en los dioses griegos, ¿vale? O romanos. Decidme características que tenían los dioses griegos o romanos. ¿Alguien? ¿Quién se anima? ¿Qué los convertía en dioses? Podían volar, podían respirar bajo el agua, podían crear energía tan potente que crear rayos, creaban vida, la quitaban, hacían todas esas cosas inhumanas, movían montañas. Aquí estamos moviendo montañas y respiramos bajo el agua y volamos y estamos empezando a crear vida. Y pensadlo así, o sea, pensad que os cogen a cualquiera de vosotros y os llevan a Roma y les decís, mira, tengo toda la información del mundo. Hoy está aquí. La tecnología cada vez es más pequeña, en algún momento estará aquí dentro. Pero que sé todo lo que me quieras preguntar. Es más, te puedo hablar del futuro. Puedo volar.
puedo respirar bajo el agua, soy un dios. La tecnología está haciendo que lleguemos a un punto en el cual podemos hacer cualquier cosa. Ya no depende de las herramientas, depende de que queramos hacerlo y de que pensemos en hacerlo. Y esto es bastante alucinante. Este año una de las cosas que he aprendido en Singularity es que, ¿habéis visto Gattaca? Una peli que trata de la genética y de cómo modificarnos. Bueno, este año se ha descubierto una cosa llamada CRISPR-9, que va a ser el inicio del momento en el que la humanidad empezó a modificarse genéticamente. Todo esto tiene unas implicaciones morales y éticas que hay que discutir, pero este es el año, recordadlo, en el que vamos a empezar a poder modificarnos genéticamente. No solamente los que están por nacer, en los cuales podremos decidir su color de ojos o si tienen una enfermedad o una predisposición a que les guste el cilantro o les sepa a jabón, sino también la gente que está viva. Vamos a poder coger pedacitos de nuestra cadena de ADN y modificarlas y curar enfermedades. Y de todo esto seguro que Juan os ha hablado, pero estamos al borde de la singularidad tecnológica y exponencial. Estamos llegando a ese punto donde vamos a poder hacer realmente lo que queramos, donde la realidad, que al final es un código de unos y ceros, estamos aprendiendo a hackearla. Cuando construimos un avión con un motor, lo que estamos diciéndole a la física es, oye, que te jodan. Tus leyes muy bien, pero me las voy a saltar. ¿Vale? Y ahora el avión es muy grande, es una pieza de tecnología muy grande. En algún momento se irá reduciendo y a lo mejor en algún momento podemos volar con nuestros cuerpos, porque la tecnología será invisible. La tecnología tiende a ser invisible. Y será muy guay cuando lleguemos a un punto en el cual aprendemos también a hackear el cerebro. ¿Qué va a pasar entonces? Cuando podamos crear cualquier cosa que tengamos en la imaginación. Es una de las razones por las que yo estoy haciendo realidad virtual. A día de hoy son unos cascos muy feos y muy grandes que te pones y que son capaces de cosas bastante alucinantes ya, como por ejemplo hacerte sentir vértigo cuando estás sentado en una silla en tu casa. O hacer que sientas que tienes una persona delante o que estás en cualquier parte del mundo. Todavía la calidad no es muy buena, estamos un poco ahí, pero ¿y cuando la realidad de la realidad virtual sea tan real como la realidad? Entonces es lo que os digo, hay que replantearse todo. Y las estructuras se están intercambiando por completo. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que yo quería hacer es darle la vuelta a la estructura. Haceros entender que de verdad podemos cambiar la estructura. Es ridículo que yo os esté dando una charla aquí en un escenario y vosotros estéis ahí. Así que vamos a darle la vuelta a esto y lo que voy a hacer es pedir 2 voluntarios. Así, sin pensar. 1, 2. Ven tú primero. Espérate. Sube, sube. Hola, ¿esto funciona? Hola, hola, hola. Toma. Tienes 5 minutos para contarles lo que quieras. No sé, cuenta un sueño, cuenta algo, cuenta un proyecto que no hayas empezado todavía y quieras hacer en los próximos 3 años. ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Bueno, tras estos 2 días, bueno, que llevamos aquí más o menos 2 días de curso, pues la verdad es que una de las primeras cosas que dijo Juan es que a lo mejor íbamos a notar un clic en nuestra mente, un clic que no iba a ser cambiado, que nos iba a permitir dar un paso que a lo mejor no viniendo a este curso no lo hubiésemos dado nunca, y yo creo que ese clic, o el simple hecho de subirme aquí a estar hablándole a toda esta gente, no me lo esperaba antes del curso y aquí estoy. Tengo bastante vergüenza para hablar en público y aquí estoy. Y la verdad es que el clic ese, yo creo que lo he notado y de aquí en adelante pues voy a cambiar un poco mi mentalidad, esa mentalidad que tal vez muchos tengáis muy cuadriculada de voy a estudiar una carrera, me voy a meter en una gran empresa, voy a, no sé, a tener un puesto de trabajo que me satisfaga. Pues a lo mejor tenemos que cambiar esa mentalidad tan estructurada que tenemos y pensar diferente. A lo mejor todo el mundo piensa mal y el que piensa diferente es el que piensa bien.
De hecho, una cosa de la que seguro os han contado en la charla del Himalaya es esta idea loquísima que no aprendemos, parece que somos tontos, que es que las cosas son imposibles hasta que él las hace. Y entonces a todos nos parecen súper normales. Trepar al Himalaya, se te ha ido la olla. Entonces va un tío, lo hace y a día de hoy hay colas para subir al Himalaya. Literalmente, ¿eh? O sea, hay tanta peña que quiere ir a trepar el Himalaya y que lo hace, que hay cola, tienes que esperar para poder subir. Entonces, o sea, ¿por qué no porque si esto lleva pasando toda nuestra historia como seres humanos, ¿por qué no nos damos cuenta de una puta vez de que las cosas no son imposibles, que lo único que hay que hacer es buscar la manera de hacerlas? Y que a veces no se pueden hacer hoy y hay que desarrollar una tecnología para poder hacerlas, pero que se pueden hacer. Te toca. Hay una cosa muy bonita también que me gusta de lo que has dicho y es empezar a entender vuestros puestos de trabajo en una empresa como una pequeña empresa en sí misma. A lo mejor no vosotros mismos, pero sí vuestro grupo de trabajo. O sea, la idea del emprendedor dentro de una gran empresa me parece tan interesante como el emprendedor fuera de una gran empresa. Es muy guay cuando entiendes que tú lo que estás haciendo puede ser igualmente disruptivo si tu empresa te deja y te da suficientes alas. De hecho, en Google, por ejemplo, los empleados tienen un día, no sé si es el 20% de su tiempo libre para hacer lo que quieran y les dan un mogollón de recursos y algunos de los mejores proyectos surgen de ahí, del empezar a innovar desde dentro también. No esperar que sean los jefes los que innoven, sino empezar a innovar desde dentro. Luciano, bienvenido. Lo mismo que cuenta... Cuenta, no sé, cuenta un proyecto que tengas, algo que quieras hacer, algo que dónde te gustaría estar en 5 años, yo qué sé. Vale, pues... Buenas, soy Luciano y he pensado en esos 2 o 3 minutos que he tenido extra, gracias por salir el primero, un poquillo que contar, pero ahora mientras le hablaba he cambiado 2 o 3 veces en mi cabeza y creo que ya he llegado a lo que quiero hablar. Este año yo he acabado la carrera de física y yo soy el único científico en mi familia, son todos autónomos, empresarios y cosas así, y bueno, y parece que al final un poco los genes han salido a flote y han dicho, no, tú no, aquí no. Y a mí me encanta la física, me encanta mi campo es la astrofísica y es fenomenal, pero bueno, y ahora he acabado la carrera hace 2 semanas y me he motivado, ya venía motivado aquí al seminario, me he motivado muchísimo más, me han encantado todas las charlas y me he apuntado a un concurso que se llama Think Big, que seguro que muchos los conocéis, es de la Fundación Telefónica para proyectos sociales y está muy chulo, te dan 400 euros si tu proyecto pasa a la primera fase, que es muy sencillito que pase. Y bueno, y a partir de ahí, yo me apunté por, bueno, la experiencia, seguro que en estas cosas siempre se conoce un montón de gente interesante, por lo mismo que venía aquí sobre todo. Y bueno, quiero resumiros mi proyecto en un poquito de tiempo porque no sé cuánto tiempo llevo hablando. Tranquilo. Bueno, el proyecto se llama Team, porque bueno, no sé si habéis presentado alguno, básicamente tenéis que explicar el proyecto en 400 palabras y crear como una marca de la nada. Yo lo hice todo en 1 hora y con mucha cara, como decía, y bueno, le llamé al proyecto Team, la I en lugar de una I es un 1 y son las iniciales de tienes 1 minuto y venía de crear una plataforma de gestión de microvoluntariado. Yo he sido voluntario durante 7 años de una ONG y los últimos años de la carrera me he encontrado con que no tenía tiempo para ayudar. Entonces a veces venían y me decían, venga, vente, aunque solo sea un día, echa una mano, tal y cual. Y yo iba encantado cuando podía y echaba una mano, pero de vez en cuando me daba cuenta que aunque sí es verdad que ayudaba, como creaba una dependencia en cierta forma, porque cuando ya no estaba, pues echaban en falta eso, ¿no? Entonces dije, bueno, es lo que le pasa a un montón de gente, hay momentos de su vida que se quiere ayudar pero no tiene tiempo, vamos a crear una plataforma de gestión en la que, bueno, se solucione esto. Entonces, bueno, acaba de empezar el proyecto, la idea surgió de ahí y de bueno, yo soy estudiante en Granada, y a lo típico, a final de año también tiraba comida, porque me voy ya para casa y se la dejo a un amigo, pero es que todos mis amigos se van a sus pueblos también. Y, en fin, vi que había muchas pequeñas ayudas que podíamos hacer y nada, la presenté al proyecto y os lo cuento aquí públicamente porque me gustaría escuchar la opinión. Así que cuando me pilléis fuera en el café o la comida,
darme un montón de ideas porque, no sé, es un proyecto que lo he empezado por si tal, pero si queréis ser parte del proyecto, si tenéis quejas, si pensáis que es malo, si pensáis que es bueno, la verdad que tengo ganas de escuchar vuestra opinión. Gracias. Maravilla, me encanta esto. Esto lo tenéis que hacer una vez por semana. No necesitáis que haya una charla y que alguien os invite al escenario juntaos. Sentaos una vez por semana a escucharos unos a otros, a ver en qué estáis trabajando, qué pensáis, mezclaos, no sé, cosas. Para terminar, he hecho algo en lo que no creo y que siempre digo que no hay que hacer, que es dar como consejos estúpidos de gurú y de autoayuda. Pero bueno, lo que he hecho ha sido escribir algunas cosas que creo que yo he aprendido en estos años, porque he tenido la enorme suerte de tener gente alrededor muy guay y muy buenos mentores. Y a mí, a día de hoy, me sirven mucho, a lo mejor a vosotros no. Pero bueno, aquí están, estos son mis aprendizajes así escritos en el avión, en una Moleskine, y si os sirven, genial. Lo primero que he escrito aquí es que hagáis solo cosas que os hagan felices. Y esto es muy fácil de decir y muy estúpido, y es lo típico, de que la vida es muy cortita. Ya no, porque ahora vamos a vivir para siempre, estamos en el proceso de vivir para siempre, pero como todavía no, si lleváis 6 meses haciendo algo que os parece una mierda, en serio, dejadlo. Cambiad radicalmente. Siempre hay otra cosa que vais a poder hacer que os va a hacer felices. De verdad. Radical, además. 6 meses. O sea, empezad el calendario, empezad el cronómetro, y si en 6 meses seguís estando igual de infelices que cuando lo empezáis, cambiad radicalmente. No hay muchos periodos de 6 meses que vayáis a vivir en vuestra vida. Son como 150 o así, de momento. Pensadlo bien. Una de las cosas que creo que os llevará a ser un poquito más felices es tener más autoestima y menos ego. Autoestima significa, creo en mí, me creo lo que estoy haciendo. No digo soy el mejor, digo me creo lo que estoy haciendo y que creo que soy capaz de hacerlo. Oye, no puedes dirigir una película, solo has hecho 2 cortos. No, perdona, sí puedo. La haré mejor, la haré peor, pero sí puedo. Y menos ego. No necesitéis que nadie os diga lo buenos que sois, simplemente sabedlo vosotros y poneos a hacer cosas. Un poco en la línea de lo que os han venido contando. Te puedes volver el mejor en cualquier cosa con práctica. Puedes pasar de tener un talón de alquiler roto y pesar un huevo a pasarte 3 días encima de una bici. Puedes hacer lo que quieras con 10.000 horas, con 5 años, hay un montón de teorías, yo no sé cuántas son, pero podéis hacer cualquier cosa con práctica. Os va a costar un huevo, vais a llorar, os van a sangrar las uñas, es jodido, lo vais a pasar mal, vais a querer retiraros cada 3 días, pero si seguís practicando vais a poder hacer lo que queráis. Eso sí, tenéis que empezar hoy. No hay más trucos que estos. No hay genios. Hay gente con un poquito más de capacidad y gente con un poquito menos, pero a día de hoy tenemos todas las herramientas del mundo, con lo cual incluso aquellos que tienen menos capacidad pueden hacer casi lo que se propongan. Y no hay nada en realidad que no se pueda. Oye, no puedes ser presidente de Estados Unidos porque la Constitución dice que tienes que haber nacido en Estados Unidos. Ya, las constituciones se cambian. Hay una cosa también que me dijeron hace poco y me impactó un montón, que tiene que ver con esto que decía antes, de empezar a hablar un poquito más del cerebro y ser más conscientes de cómo funcionamos y demás. Y es el hecho de que estamos programados para el miedo. Esto es genético, ¿vale? O sea, cuando estábamos en las sabanas de África, lo primero que estaba en nuestro cerebro programado para ver era el león comiéndose a la cebra. No la jirafa que comía hojas apaciblemente y que es preciosa. Estábamos programados para mirar al león que se come la cebra, porque si se está comiendo la cebra, yo tengo que correr, porque el siguiente soy yo, ¿vale? Por eso las noticias suelen ser una mierda, porque nos atrae mucho más lo malo que lo bueno. Por eso no hablamos de los proyectos maravillosos y de la gente maravillosa que está haciendo cosas, por eso no conocemos a los emprendedores españoles que están levantando 20 millones en las noticias.
solo vemos las partes malas. Y es terrible, porque en realidad ya no necesitamos tener miedo. Cuando estábamos en esa época, nuestra única preocupación eran dos: que no nos comiera el león y encontrar una cebra a la que comernos. Y el balance era ese: ¿cuánta grasa podemos conseguir hoy para sobrevivir un día más en el crudo invierno? ¿Vale? Eso era el único objetivo del ser humano. Hoy en día, a que el 90% de vosotros estáis a dieta. Hay abundancia. Y sin embargo, nuestro cerebro sigue estando programado para pensar en lo peor. He perdido mi trabajo y a mi mujer y la vida se acabó. No, como la vida se acabó. Hay 5 millones más de cosas que puedes hacer. Hay 4.000 millones más de mujeres que puedes conocer, o hombres. A lo mejor das un cambio y abres tus posibilidades. Entonces hay 8.000 millones. De verdad, nos pasa a todos y nos pasa a todos, y además nos pasa de forma salvaje, y acabamos teniendo estrés y ansiedad y todos lo tenemos, y que nadie os mienta. Yo soy el primero que me rayo con un mogollón de cosas, pero empezar a ser conscientes de que esto es así, de que nuestro cerebro funciona así y de que en realidad nada es tan grave y de que tenemos un millón de posibilidades, empieza a cambiar de alguna forma cómo funcionamos. Dejad el cole, dejad la universidad, dejad los másters, ya no sirven. Seguro que algo aprendéis, seguro que esa misma información la podéis encontrar en otro sitio, en internet, os va a costar 20.000 euros menos y probablemente los hipervínculos os lleven a aprender de otras 350.500 cosas. Pero sí es muy importante que tengáis maestros, que tengáis tutores, mentores, llamadlos como queráis. Yo las cosas que más he aprendido, las he aprendido de gente que sabía mucho más que yo y a la que me he pegado como una lapa. Les he dicho: ¿qué puedo hacer por ti? ¿Puedo trabajar gratis para ti? ¿Qué quieres? ¿Cómo hago para estar cerca de lo que tú estás haciendo? Esta es importante. Borrad todos los emails de vuestra bandeja de entrada que no habéis respondido en 3 meses. Nunca jamás los vais a responder. Es así. Y mientras están ahí y tenéis 1.275 emails sin leer, tenéis un montón de ansiedad por todo eso que no estáis haciendo. Ya está. Si no los respondisteis cuando llegaron a los 3 días, borradlos. Y esto aplica a un montón de cosas. Vended, de verdad, vended todo lo que no hayáis usado en un año. No lo vais a usar. No, tío, por si acaso cuando vayamos de camping a no sé dónde tenemos la tienda de campaña, y entonces durante 7 años guardas una tienda de campaña que se va pudriendo en tu armario, y una tienda de campaña en Decathlon cuesta 30 euros, entonces véndela por 25 y ya te comprarás una cuando la necesites. Liberaos de todo lo que no uséis. Lo único que hace eso es ocupar RAM mental y no os permite preocuparos de otras cosas importantes. Por la misma, no compréis nada que no vayáis a usar 4 veces al mes. Cada vez que vayáis a comprar algo, planteaos si lo vais a usar 4 veces al mes, si no, ¿para qué? Para acumularlo en la estantería. Gastaos la pasta en experiencias. Gastaos la pasta en viajar, en beber, en comer, en follar, en cosas que sean divertidas. Bueno, no, la pasta en... Vale, me habéis entendido, ¿no? Comed bien. Y esto es ridículo, porque lo digo aquí y es como, venga, tío, ¿qué mierda nos estás contando? Pero es que no sabéis cómo cambia el cerebro cuando empiezas a comer bien, y sano, y ligero. Y cuando empiezas a dormir 7 horas, que sí, que tenemos que dormir 7 horas, que podemos vivir durmiendo 4, sí, yo lo he hecho durante 5 años. Te jode el cerebro, de verdad. Haced deporte, toda esa mierda que suena tío, tienes que estar sano, es que te cambia la manera de pensar. Cambia por completo cómo interaccionas con otra gente. Es brutal. Meditad, yo qué sé, de verdad, funciona. Todo esto parece bullshit New Age, pero funciona. Ayudad a otra gente. Hay pocas drogas legales tan potentes. Es muy guay. Cuando empiezas de verdad a, cada vez que alguien te dice algo o lo que sea, escuchar, es decir, a ver cómo le puedo ayudar. Cualquier persona exitosa que conozcáis dedica una enorme parte de su tiempo a ayudar a los demás. En lo que sea. Oye, sí, te voy a conectar con esta persona. Oye, sí, te voy a poner un email. Oye, sí, ¿qué necesitas? Es guay porque es doble. O sea, estás ayudando a alguien, te está haciendo feliz a ti y probablemente después te va a traer un cojón de cosas buenas. Está muy bueno. Equivócate.
y acéptalo. Y después equivócate otra vez y después equivócate mejor. Eso que os dice Juan de la cultura del perdedor y demás, lo mismo. Hay blogs y blogs y blogs y debates sobre ese tema y suena a bullshit, pero no sabéis cómo funciona. Yo soy quien soy porque el Cosmonautas fue muy mal o fue muy bien, fue ambas cosas, por todas las hostias que nos hemos dado, porque ahí es donde verdaderamente aprendemos. Es muy guay equivocarse. Intentad estar rodeados de gente que cuando os equivoquéis os anime en lugar de tiraros para abajo. Cosa importante, hacer en lugar de decir. Y es ridículo que digas un escenario habiendo dado un montón de charlas. En realidad me gusta autojustificarme a mí mismo diciendo que cuando doy charlas en realidad estoy haciendo lo que hago, que es contar historias, ese es mi trabajo. Pero me parece crucial esto, menos hablar y más hacer. Y lo último es una frase de Sam Altman, que es el fundador de Y Combinator, que es diría que es la mayor aceleradora del mundo y de la que han salido enormes y grandísimas empresas. En una lista que tiene de consejos parecidos a estos, dice algo así como que los días son largos, pero las décadas son cortas. Y creo que es algo a tener en cuenta. Los días se pueden hacer largos, pero el tiempo después, cuando miras para atrás, se pasa súper rápido. Hasta aquí mi agenda. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Una cosa que he sentido antes con Antonio Lamarca y que ahora siento con Nicolás es personas tan jóvenes, tan insultantemente jóvenes, la cantidad de cosas que habéis hecho y las cosas tan fantásticas que habéis puesto en marcha. No nos has contado nada de la realidad virtual, por lo cual ahora en la comida te vamos a... He traído los cascos, o sea que podemos hacer... Sí. Pues aprovechar que va a estar aquí esta mañana por la tarde para preguntarle, para que os cuente del proyecto de realidad virtual que está montando. Por cierto, eso de realidad virtual que contaba él, cuando estuve yo allí en Singularity también lo vi, el Oculus Rift, que es como el proyecto de realidad virtual más avanzado que hay, te pones esos cascos, y yo tengo vértigo, yo tengo un vértigo enorme. Y de pronto me puse los cascos, y cuando los pones, está conectado a un ordenador, y en ese ordenador pues tiene diferentes programas, y me metieron de pronto debajo del mar. Y entonces estás absolutamente imbuido debajo del mar, y empiezas a mirar hacia arriba y ves una ballena pasando por encima tuya, miras a la derecha y ves un barco hundido, qué bonito, qué bien, qué feliz, y de pronto un gracioso cambió de programa y me puso el programa de una, no sé cómo se llama esta atracción de, como el barco vikingo, no sé cómo se llama, que te sube, y de pronto me metieron en esa atracción y de pronto me vi en una atracción de estas de feria, sube, y de pronto me tuve que quitar las gafas, porque me moría de vértigo. Con lo cual, sé absolutamente por mi experiencia que es absolutamente cierto. Y esto es ahora que la capacidad de procesamiento de imagen todavía está en pañales. Dentro de 5 años esto va a ser inconfundible de la realidad. Bueno, no me enrollo. Muchísimas gracias, Nicolás, ha sido un placer y gracias por estar con nosotros estos 2 días.